Cedar Falls, Iowa, octubre de 2024. El centro Technova atravesaba el horizonte del pequeño pueblo como una daga de cristal. Sus 40 pisos de tecnología inteligente brillaban contra el horizonte otoñal. No era un edificio más. Era un monumento a la inteligencia artificial. Sensores incrustados en cada pared. Algoritmos que respiraban por cada pasillo. Jake Morrison aferraba su maltratada carpeta de currículum esa mañana. Camisa blanca arrugada a pesar de sus esfuerzos. Pantalones caqui marrones, planchados, pero que denotaban su edad. Ella estaba de pie junto a él en el vestíbulo, con suéter gris y vaqueros desgastados, con el mismo aspecto que cualquier otra oficinista dirigiéndose a su cubículo. Dos desconocidos entraron en el mismo ascensor. Jake pulsó el 15. Ella pulsó el 12. Ninguno de los dos habló. El silencio los cortó como una cuchilla. Entonces, las luces parpadearon. Un chirrido resonó por el hueco. El ascensor descendió 3 pisos antes de detenerse de golpe en el 8º, lanzándolos contra las paredes. Las alarmas de emergencia sonaron. Toda la red eléctrica del edificio se había derrumbado. Jake no tenía ni idea de que la mujer aterrorizada que se levantaba del piso controlaba este imperio de $3.000 millones. Lo que sucediera a continuación en esa tumba de metal completamente negra obligaría a un director ejecutivo a elegir entre salvar su empresa o revelar un secreto que podría destruirlo todo. La iluminación de emergencia proyectaba sombras inquietantes en sus rostros mientras Jake se apoyaba contra la pared del ascensor. Su entrevista estaba programada para las 9:30 en punto, un puesto de mantenimiento que finalmente le permitiría poner en práctica su experiencia en ingeniería, incluso si eso significaba empezar desde abajo. La mujer frente a él se sacudió el polvo del suéter con manos temblorosas, perdiendo la compostura por un instante antes de recuperarse. Afuera, Cedar Falls nunca había visto nada parecido al centro Technova. Este reluciente testimonio del progreso que había transformado su tranquila comunidad agrícola de Iowa de la noche a la mañana. Los dedos callosos de Jake encontraron el botón del intercomunicador de emergencia y lo presionó con la experta confianza de quien lleva años arreglando cosas que otros no pueden. El silencio que siguió se sintió más pesado que las toneladas de hormigón y acero suspendidas sobre ellos. Lo intentó de nuevo, y luego una tercera vez. Cada intento se topaba con el mismo vacío electrónico. La mujer lo observaba trabajar, siguiendo sus movimientos con la mirada con una intensidad que parecía extrañamente profesional para alguien que decía ser solo otra oficinista dirigiéndose a su cubículo. Los sistemas inteligentes del edificio habían fallado estrepitosamente. Los controles de temperatura, la iluminación, incluso las redes de comunicación básicas que conectaban cada planta con el centro de operaciones. Jake sacó su teléfono y no encontró barras de señal, solo la familiar zona muerta que plagaba los edificios antiguos durante los apagones. Pero no se suponía que este fuera un edificio antiguo. Este era el futuro, envuelto en vidrio y acero, diseñado para anticipar los problemas antes de que ocurrieran. La ironía no se le escapó mientras estudiaba el panel de control del ascensor. Su sofisticada pantalla ahora no era más que un espejo oscuro que reflejaba su apuro. «Soy Jake», dijo finalmente, su voz interrumpiendo el zumbido mecánico de los sistemas de respaldo del edificio. La mujer dudó, como si dudara si confiarle a esta desconocida algo tan simple como su nombre. «Alex», respondió ella, con un tono cuidadosamente neutral, sin revelar nada sobre por qué estaba allí ni qué hacía en esa fortaleza tecnológica. Sus manos jugueteaban con algo en el bolsillo, un hábito nervioso que parecía contradecir su por lo demás sereno comportamiento. El ascensor se estremeció ligeramente, recordándoles a ambos que estaban suspendidos 8 pisos sobre el suelo en una caja metálica que ya había demostrado su falibilidad. Jake comenzó a examinar el panel de acceso, recorriendo los bordes con los dedos con la familiaridad de alguien que ha pasado incontables horas comprendiendo cómo funcionaban las cosas. Alex lo observaba con creciente curiosidad, notando cómo parecía saber instintivamente qué componentes revisar primero,
en qué sistemas confiar y de cuáles sospechar. Esta no era la investigación casual de un pasajero en pánico. Era la evaluación metódica de alguien que entendía la maquinaria a un nivel fundamental. «Pareces saber lo que haces», observó Alex. Su voz tenía un sutil tono inquisitivo que Jake no captó del todo. Se encogió de hombros y abrió la tapa del panel con la facilidad que da la práctica. 15 años manteniendo todo en marcha, respondió, sin mencionar el título del MIT que acumulaba polvo en su apartamento, ni las patentes que había solicitado antes de que Sara enfermara, ni la carrera que había abandonado para convertirse en cuidador a tiempo completo y luego en padre soltero a tiempo completo. Algunas historias eran demasiado pesadas para conversar en el ascensor con desconocidos. Los sistemas de emergencia del edificio se activaron con un silbido mecánico, inundando el hueco con luces rojas de advertencia que lo pintaban todo de tonos de peligro. La evaluación de Jake de la situación se volvió más seria a medida que estudiaba los sistemas eléctricos detrás del panel. Esto no era un simple corte de luz. El edificio. La red neuronal del DIN, su red interconectada de sensores y procesadores, había sufrido lo que parecía ser un fallo en cascada. Cada sistema se comunicaba con todos los demás, creando bucles de retroalimentación que poco a poco estaban poniendo a prueba toda la estructura. Alex se acercó, lo suficiente como para que Jake pudiera oler su perfume, algo caro y sutil que no concordaba con su apariencia cuidadosamente informal. «¿Qué tan grave es?», preguntó. Y Jake notó que su pregunta tenía la fuerza de alguien que entendía que la respuesta podría afectar más allá de su situación inmediata. Guardó silencio un largo rato, con las manos aún trabajando dentro del panel, antes de responder con la honestidad que exigen las situaciones de crisis. «Grave», dijo simplemente, con la voz cargada de alguien que había visto fallar sistemas complejos antes. «Esto no es solo nuestro ascensor. Toda la infraestructura inteligente del edificio se está derrumbando. Cada sensor, cada algoritmo, cada sistema automatizado está prácticamente sufriendo un ataque de nervios». Hizo una pausa, estudiando su rostro bajo la luz de emergencia. «Trabajas en esto, ¿verdad? Quizás lo entiendas mejor que la mayoría». La forma en que se puso rígida ante su suposición le indicó que había golpeado algo, aunque no pudo identificar con exactitud qué. Las horas transcurrieron lentamente, marcadas por el ocasional crujido de la estructura del edificio mientras luchaba por mantener sus funciones básicas sin su cerebro digital. Jake y Alex se encontraron compartiendo el tipo de conversación que solo ocurre cuando las personas están atrapadas juntas, obligadas a depender unas de otras para su comodidad física y apoyo emocional. Ella hablaba de su trabajo con términos cautelosos y vagos que no revelaban nada concreto, pero que, de alguna manera, transmitían una profunda experiencia. Habló de Emma, su hija de 12 años, y de cómo había aprendido a prepararse el desayuno por las mañanas cuando él tenía que salir temprano a las entrevistas de trabajo. «Es resiliente», dijo Jake, con una mezcla de orgullo y preocupación en su voz que todo padre soltero conoce íntimamente. «Supongo que tiene que ser así. Perdió a su madre hace 2 años y ahora tiene un padre que intenta descubrir cómo ser ambos padres. Al mismo tiempo, mantener un techo». Alex escuchó con la atención que hizo que Jake se sintiera escuchado, realmente escuchado, por primera vez en meses. Había algo en sus ojos que sugería que entendía la pérdida, el peso de asumir responsabilidades que parecían demasiado grandes para una sola persona. La conversación reveló capas de sus personalidades que ninguno esperaba compartir. Alex se encontró hablando del aislamiento del liderazgo, de cómo el éxito podía generar su propia soledad. Aunque tuvo cuidado de no revelar exactamente qué tipo de liderazgo estaba describiendo, Jake habló del extraño dolor de ver desaparecer sus sueños, no por un fracaso, sino por la simple realidad de la vida, que requería decisiones diferentes a las que había planeado. Ambos huían de algo, ambos intentaban construir algo nuevo a partir de los fragmentos de vidas que no habían resultado como esperaban. A medida que la mañana se acercaba a la tarde, la investigación de Jake sobre los sistemas del edificio reveló información cada vez más preocupante.
El edificio inteligente no solo estaba experimentando un corte de energía. Sufría un fallo de diseño fundamental que lo hacía vulnerable a exactamente el tipo de fallo en cascada que estaban presenciando. Los sensores eran demasiado sensibles, los algoritmos demasiado interconectados, los responsables de las fallas demasiado dependientes de los mismos sistemas que debían proteger. Era un desastre de ingeniería a punto de ocurrir. Y finalmente había ocurrido. Quienquiera que haya diseñado este sistema, murmuró Jake, con las manos metidas en el sistema nervioso digital del edificio. Eran brillantes, pero olvidaron que los sistemas complejos necesitan planes de respaldo sencillos. Alex se acercó, estudiando la información de diagnóstico a la que había accedido a través de la interfaz de mantenimiento del ascensor. Sus preguntas eran agudas, técnicas, y revelaban una profundidad de conocimiento que parecía incoherente con su supuesto rol como trabajadora de informática. Jake empezó a sospechar que Alex sabía más sobre este edificio de lo que dejaba entrever. El sistema de comunicación de emergencia cobró vida de repente, llenando el ascensor con la voz de alguien que claramente conocía a fondo tanto el edificio como sus sistemas. Soy Marcus Webb, director de tecnología. Estamos al tanto de la situación y estamos trabajando para restablecer la energía y las comunicaciones. Por favor, mantenga la calma y espere nuevas instrucciones. A Jake se le heló la sangre al oír la voz. Marcus Webb, su antiguo socio, el hombre que había construido la carrera que Jake abandonó cuando Sarah enfermó. La reacción de Alex fue igualmente reveladora, aunque por razones diferentes. Se enderezó. Su actitud cambió de la de una víctima atrapada a la de alguien claramente acostumbrado a controlar situaciones como esta. Marcus, dijo en voz baja, casi para sí misma, y Jake captó la familiaridad en su voz. Las piezas que estaban empezando a encajar de maneras que lo hacían sentir profundamente incómodo sobre quién podría ser Alex y por qué estaba realmente en ese edificio. ¿Sabes, Marcus Webb?, preguntó Jake, con un nuevo tono de sospecha en su voz. Alex dudó, sopesando claramente cuánta verdad requería esta situación. Trabajamos juntos, dijo finalmente, lo cual era técnicamente preciso, pero no revelaba absolutamente nada sobre la naturaleza real de su relación. La mente de Jake repasó las posibilidades. Si Alex trabajaba con Marcus, si sabía lo suficiente sobre los sistemas del edificio como para hacer las preguntas técnicas correctas, si se comportaba con la serena autoridad de alguien acostumbrado a estar al mando, la comprensión lo golpeó como un golpe físico. La ropa informal, la cuidadosa vaguedad en su trabajo, la forma en que lo había estado observando durante toda su conversación. Alex no era solo un empleado de Technova. Ella era alguien mucho más importante, alguien que tenía motivos para ocultar su identidad a un trabajador de mantenimiento que había conocido por casualidad en un ascensor. Pensarlo lo hacía sentir tonto y furioso a partes iguales, como si hubiera estado actuando para un público que desconocía. ¿Quién eres realmente?, preguntó Jake, con la voz cargada de la carga de alguien cansado de que le mintieran. Alex sostuvo su mirada fija y, por primera vez desde que habían estado atrapados juntos, vio algo real en sus ojos. No miedo a su situación física, sino al momento en que la simulación diera paso a la verdad. El ascensor pareció de repente más pequeño. El espacio entre ellos se cargó de una tensión que no tenía nada que ver con su problema mecánico. El sistema de comunicación del edificio volvió a crujir, y esta vez, la voz de Marcus tenía una nota de urgencia que traspasó incluso las paredes metálicas del ascensor. Alexandra, si puedes oír esto, necesitamos que sepas que el fallo del sistema es peor de lo que pensábamos inicialmente. Los protocolos de respaldo no funcionan y nos enfrentamos a un posible cierre completo de todos los sistemas del edificio en las próximas horas. El mundo de Jake se tambaleó al recordar el nombre. Alexandra, no Alex. Alexandra, a quien Marcus se dirigía directamente. Alexandra, cuya aportación era fundamental para resolver esta crisis. Jake miró fijamente a la mujer que había compartido su espacio durante horas, viéndola con claridad por primera vez. No era Alex, la trabajadora de informática,
sino Alexandra, alguien tan importante que el director técnico le estaba enviando mensajes específicamente a ella, alguien cuya presencia en este edificio no era casualidad. La cautela con la que había hecho las preguntas, la experiencia técnica que había demostrado, la autoridad en su voz cuando creía que él no la estaba prestando atención, todo tenía sentido ahora. Y la sensación que eso le causó lo llenó de una ira fría. No eres solo un empleado, dijo Jake, con la voz apagada al darse cuenta. Eres alguien que toma decisiones sobre este edificio, sobre la gente que trabaja aquí, sobre los sistemas que están fallando ahora mismo. Alexandra lo miró con una expresión que mezclaba arrepentimiento con algo que podría haber sido alivio. La farsa había terminado, y ambos lo sabían. La pregunta ahora era, ¿qué pasaría después? Atrapados juntos en un espacio que de repente se sintió mucho más pequeño que momentos antes. La verdad pendía entre ellos como una cuchilla, afilada, peligrosa e imposible de ignorar. Alexander Chen Williams, director ejecutivo de Technova Corporation, había pasado la mañana fingiendo ser alguien que no era, hablando con un hombre que era exactamente quien parecía ser. Jake Morrison, ingeniero desempleado y padre soltero, había estado compartiendo sus esperanzas y temores con alguien que controlaba los mismos sistemas que les habían fallado, alguien que tenía el poder de contratarlo o ignorarlo con la misma facilidad. Quería ver el edificio desde la perspectiva de alguien que realmente tuviera que trabajar aquí, dijo Alexandra finalmente, con la voz cargada de una explicación que sonaba inadecuada incluso para ella misma. Quería entender lo que habíamos construido desde la perspectiva de las personas que dependerían de él a diario. Jake escuchó sus palabras, captando la lógica tras ellas, mientras sentía la punzada del engaño que coloreaba cada momento de su conversación atrapada. El ascensor volvió a temblar, un recordatorio de que su drama personal se desarrollaba en el contexto de un desastre tecnológico que crecía rápidamente más allá de la capacidad de control de cualquiera. El análisis de Jake de los sistemas del edificio había revelado problemas que iban mucho más allá de simples cortes de energía. Todo el concepto del edificio inteligente era defectuoso, vulnerable a exactamente el tipo de fallo en cascada que estaba destruyendo infraestructura y reputación por valor de $3.000 millones. Tu edificio va a matar gente. Jake, dijo sin rodeos, su mente de ingeniero, ignorando la complejidad emocional de su situación para centrarse en las realidades técnicas. El sistema de extinción de incendios está conectado a la misma red que el control de climatización, que a su vez está conectado al S. Sistemas de seguridad, que dependen de los protocolos de gestión de energía. Cuando uno falla, todos fallan. En una emergencia real, su edificio inteligente se convierte en una trampa mortal. Alexandra escuchó su evaluación con la expresión de quien comenzaba a comprender la magnitud del desastre al que se enfrentaba. El peso de la responsabilidad recaía sobre los hombros de Alexandra como una carga física. Cada decisión que había tomado sobre este edificio, cada recorte para cumplir con los plazos, cada sistema integrado para demostrar sus capacidades tecnológicas. Todo la condujo a este momento. Atrapada en un ascensor con un hombre que entendía las consecuencias de sus decisiones mejor que ella. El edificio era su visión, su legado, su prueba de que la tecnología podía mejorar vidas. En cambio, se había convertido en un monumento a los peligros de la complejidad sin sabiduría. La ira de Jake dio paso a algo más complejo al observar a Alexandra lidiar con las implicaciones de su evaluación técnica. No era solo una directora ejecutiva distante que tomaba decisiones desde una sala de juntas. Era alguien que realmente se preocupaba por las personas que se verían afectadas por las fallas del edificio, el peso del liderazgo, el aislamiento del mando, la carga imposible de tomar decisiones que afectarían a miles de vidas. Podía verlo todo en su expresión mientras asimilaba la realidad a la que se enfrentaban. ¿Puedes arreglarlo?, preguntó Alexandra, con una vulnerabilidad que su imagen de directora ejecutiva nunca había permitido. Jake la miró. Realmente la miró, y no vio a la poderosa ejecutiva que lo había estado engañando.
sino a una persona que estaba tan atrapada por sus circunstancias como él por las suyas. Ambos eran prisioneros de las decisiones que habían tomado. Ambos luchaban por construir algo significativo a partir de los fragmentos de vidas que no habían salido según lo planeado. La luz de emergencia parpadeó, recordándoles que el tiempo se agotaba. La evaluación de jaque de los sistemas del edificio había revelado una posible solución, pero requeriría a alguien con profundos conocimientos técnicos para implementarla, alguien que comprendiera tanto el diseño del edificio como los principios fundamentales de la ingeniería de sistemas. También requeriría confianza entre dos personas que habían pasado la mañana mintiéndose. Cooperación entre un director ejecutivo y un trabajador de mantenimiento, que ocupaban mundos completamente diferentes. Creo que puedo, dijo Jaque. Finalmente, con la tranquila confianza de alguien que había pasado años resolviendo problemas que otros no podía. Pero necesitaré acceso a los sistemas centrales del edificio y a alguien que autorice los cambios que podrían salvar este lugar. Hizo una pausa, estudiando su rostro bajo la luz de emergencia. Necesitaré a alguien dispuesto a confiarle tecnología a un padre soltero desempleado por valor de $3.000 millones. Alexander miró a Jaque con nuevos ojos, viendo no solo al trabajador de mantenimiento al que había estado engañando, sino al ingeniero que había sido. El solucionador de problemas que seguía siendo. El hombre que podría salvar todo lo que ella había construido. La ironía no se le escapó. La solución a su desastre tecnológico podría venir de alguien a quien había conocido por pura casualidad. Alguien que tenía todas las razones para alejarse de sus problemas y nunca mirar atrás. Los sistemas del edificio crujieron a su alrededor, una sinfonía mecánica de fallos que subrayaba la urgencia de su situación. Las manos de Jaque se movieron con falta de práctica. Comenzó la delicada tarea de reprogramar los sistemas centrales del edificio, esencialmente realizando una cirugía de emergencia a un paciente que moría por la complejidad tecnológica. Alexandra lo observó trabajar, viendo la concentración y la habilidad que se escondían bajo su humilde apariencia, reconociendo el tipo de talento que su empresa necesitaba desesperadamente. ¿Por qué dejaste ingeniería?, preguntó Alexandra mientras Jaque trabajaba. Su voz transmitía genuina curiosidad en lugar de la indagación minuciosa de su conversación anterior. Las manos de Jaque no dejaban de moverse, pero su voz cargaba con el peso del recuerdo y la pérdida que le hizo comprender por qué algunas preguntas eran más difíciles de responder que otras. Mi esposa enfermó, dijo simplemente. Cáncer. Alguien tenía que cuidarla, y luego alguien tenía que cuidar de Emma. La ingeniería se convirtió en algo que solía hacer, no en algo que yo era. La simple honestidad de su respuesta impactó a Alexander más que cualquier presentación empresarial o informe técnico. Allí estaba alguien que lo había dejado todo por amor, que había sacrificado su carrera por su familia, que había elegido la conexión humana por encima del éxito profesional. Era una valentía que su mundo rara vez reconocía, una fortaleza que no se podía medir en precios de acciones ni en informes trimestrales. A medida que Jaque profundizaba en los sistemas del edificio, su evaluación de los problemas se volvía cada vez más sombría. El diseño interconectado del edificio inteligente implicaba que arreglar un sistema a menudo desestabilizaba a otros, creando una cascada de nuevos problemas que requerían soluciones cada vez más complejas. Era como intentar reparar una telaraña mientras la araña estaba quieta. Todo giraba. Cada hilo se conectaba con todos los demás, y alterar uno podría colapsar toda la estructura. Los algoritmos de aprendizaje del edificio están atrapados en un bucle de retroalimentación, explicó Jaque mientras trabajaba, con la voz paciente de alguien acostumbrado a explicar conceptos técnicos complejos a personas sin conocimientos técnicos. Cada sensor reporta anomalías y el sistema intenta responder a todas simultáneamente. Es como intentar conversar con 1000 personas a la vez. Al final, uno empieza a gritar. Alexandra escuchó su explicación y comenzó a comprender no solo los problemas técnicos,
sino también los filosóficos que habían llevado a esta crisis. Las horas transcurrieron en intensa concentración mientras Jake revisaba sistemáticamente los sistemas del edificio, identificando fallos críticos e implementando soluciones temporales que podrían darles tiempo suficiente para escapar. Alexandra se encontró sirviendo como su asistente, siguiendo sus instrucciones con la precisión que revelaba su propia formación técnica. Trabajaron juntos con la eficiencia de quienes comprendían tanto la urgencia de su situación como la complejidad de las soluciones requeridas. Finalmente, Jake dijo, con una voz que transmitía cansancio y alivio a partes iguales, el ascensor debería estar operativo de nuevo, al menos temporalmente. Los demás sistemas del edificio siguen comprometidos, pero deberíamos poder salir de aquí. Alexandra lo miró con una mezcla de gratitud y algo más profundo, un reconocimiento de la competencia y dedicación que su empresa necesitaba para sobrevivir a esta crisis y evitar otras similares. El ascensor volvió a la vida con un suspiro mecánico, sus luces parpadeando mientras los sistemas del edificio aceptaban a regañadientes las reparaciones de emergencia de Jake. Alexandra alargó la mano hacia el panel de control, pero se detuvo, con la mano sobre los botones al darse cuenta de que abrir las puertas pondría fin a este extraño interludio, devolviéndolos a sus mundos separados, donde ella era directora ejecutiva y él, un trabajador de mantenimiento desempleado. Jake, dijo, con una formalidad en la voz que no había estado presente durante sus horas de cooperación en la crisis. Technova necesita a alguien con tus habilidades. El edificio necesita a alguien que entienda tanto la tecnología como sus implicaciones humanas. Te ofrecí un puesto como directora de ingeniería. ¿Reportándome directamente? Jake la miró con una expresión que mezclaba sorpresa con algo que podría haber sido sospecha. ¿Por qué?, preguntó, con la voz cargada del cansancio de alguien que ya había sido decepcionado por promesas. ¿Porque arreglé tu ascensor? ¿Porque estaba en el lugar correcto en el momento correcto o porque te sientes culpable por mentirme durante las últimas 6 horas? Alexandra sostuvo su mirada fija, reconociendo la validez de sus preguntas, aunque sabía que su respuesta determinaría si esta crisis se convertiría en una catástrofe o en un catalizador para un cambio positivo. Porque viste problemas que todo mi equipo de ingeniería pasó por alto, respondió Alexandra, con la voz cargada de alguien que había aprendido algo importante sobre liderazgo durante el tiempo que estuvieron atrapados juntos. Porque entendiste que la tecnología está al servicio de las personas, no al revés. Porque tomaste decisiones basadas en lo correcto en lugar de lo conveniente. Hizo una pausa, observando su rostro y la iluminación restaurada del ascensor, y porque Emma merece un padre que use sus dones para construir algo significativo. Jake guardó silencio un largo momento, procesando no solo la oferta de trabajo, sino todo lo que lo había llevado a ese momento. La carrera que había abandonado, las decisiones que había tomado, la mujer que había compartido su crisis y que emergió como alguien que podría comprender tanto sus capacidades como sus prioridades. El ascensor esperó pacientemente, con las puertas cerradas, dándoles tiempo para navegar esta transición de la crisis a la posibilidad. Acepto, dijo Jake finalmente, con la tranquila confianza de quien ha encontrado su propósito. Pero tengo condiciones. Trabajo un horario razonable porque tengo una hija que me necesita. Tomo decisiones basadas en la seguridad y la funcionalidad, no solo en la innovación. Y. Si alguna vez vuelves a mentirme sobre quién eres o qué necesitas, me voy. Alexandra sonrió, reconociendo los términos de alguien que entendía tanto su valor como sus prioridades. Las puertas del ascensor se abrieron a un mundo que parecía igual, pero se sentía completamente diferente. El vestíbulo del centro Technova bullía de actividad mientras los equipos de emergencia trabajaban para evaluar y reparar los daños causados por el espectacular fallo del edificio. Jake y Alexandra salieron juntos. 2 personas que habían cambiado por su crisis compartida, que habían encontrado el uno en el otro exactamente lo que buscaban, sin saber que lo buscaban.
Marcus Webb corrió hacia ellos, su rostro mostrando la tensión de alguien que ha estado gestionando un desastre tecnológico, mientras se preocupa por su director ejecutivo atrapado en un ascensor. Alex. Andra, gracias a Dios estás a salvo, dijo con un tono de genuino alivio. Jake, añadió, y su tono se tornó en sorpresa al reconocer a su antiguo socio. ¿Qué haces aquí? La pregunta quedó en el aire mientras tres personas con un pasado profesional compartido se encontraban navegando por un presente muy diferente. Jake es nuestro nuevo director de ingeniería, dijo Alexander, con la autoridad de alguien que había tomado una decisión incuestionable. Él fue quien nos sacó del ascensor e identificó los problemas sistémicos que causaron los fallos de hoy. Empezó de inmediato. Marcus los miró, asimilando claramente las implicaciones de contratar a alguien con la experiencia y las capacidades de Jake, alguien que comprendiera tanto los desafíos técnicos como los riesgos humanos de su trabajo. Las semanas siguientes fueron un torbellino de evaluaciones técnicas, rediseños de sistemas y la intensa colaboración que se da cuando personas inteligentes trabajan juntas para resolver problemas complejos. Jake se entregó al trabajo con la pasión de quien ha recuperado su propósito. Mientras Alexandra descubría que tener un ingeniero que priorizaba las necesidades humanas por encima de las exhibiciones tecnológicas fortalecía su empresa, no la debilitaba, Emma se adaptó al nuevo trabajo de su padre con la resiliencia que la había ayudado a superar la pérdida y la incertidumbre. Le gustaba Alexandra, quien visitaba su pequeño apartamento con un interés genuino e infalible, quien entendía que ser importante en el mundo empresarial no hacía a alguien importante en la vida de un niño de 12 años a menos que lo demostrara con acciones en lugar de títulos. El Centro Technova reabrió sus puertas 6 meses después, con sus sistemas inteligentes rediseñados con la elegante simplicidad que Jake había aprendido a valorar durante sus años reparando cosas rotas. El edificio seguía siendo innovador, impresionante, pero ahora también era confiable, seguro y estaba diseñado para servir a quienes trabajaban allí, en lugar de exhibir la inteligencia de sus creadores. En una tranquila mañana de martes, Jake y Alexandra se encontraron solos en el mismo ascensor donde se conocieron, dirigiéndose a diferentes pisos para reuniones distintas. El silencio entre ellos era cómodo ahora, lleno de la comprensión que se desarrolla entre personas que han compartido crisis y se han convertido en socios para construir algo mejor. Gracias, dijo Alexandra mientras el ascensor se acercaba a su piso, con la voz firme de quien ha aprendido que las mejores decisiones empresariales suelen ser las más humanas. Jake sonrió, reconociendo en sus palabras no solo gratitud por sus habilidades técnicas, sino también el reconocimiento del camino que habían recorrido juntos, de desconocidos a colegas, a algo más complejo y valioso. Las puertas del ascensor se abrieron y Alexandra salió a un mundo que parecía igual, pero que funcionaba mejor porque dos personas habían estado dispuestas a confiar la una en la otra, compartiendo sus vulnerabilidades, su experiencia y la esperanza de que la tecnología pudiera servir a la humanidad, y no al revés. Jake continuó hasta su piso, llevando consigo la silenciosa satisfacción de alguien que había encontrado su propósito de vuelta a través de las circunstancias más inesperadas. En los meses siguientes, el Centro Technova se convirtió en un modelo de cómo los edificios inteligentes podían diseñarse para priorizar las necesidades humanas sin sacrificar la innovación tecnológica. La filosofía de ingeniería de Jake, según la cual los sistemas complejos requieren planes de respaldo sencillos y la tecnología debe servir a las personas en lugar de impresionarlas, se convirtió en la base de un nuevo enfoque de diseño de edificios que otras empresas comenzaron a emular. La historia de su encuentro en el ascensor se convirtió en una leyenda dentro de Technova. Aunque solo unos pocos conocían los detalles, fue un recordatorio de que las mejores soluciones suelen surgir de las fuentes más inesperadas, que las crisis pueden crear oportunidades de conexión y crecimiento, y que las innovaciones más importantes suelen ser las que hacen que la tecnología sea más humana en lugar de más compleja. Emma empezó el instituto ese otoño, orgullosa del trabajo de su padre y cómoda con los cambios que el éxito había traído a sus vidas. Había aprendido a confiar en la presencia de Alexander en su mundo.
reconociendo en ella a alguien que entendía que ser parte de su familia significaba estar presente constantemente y preocuparse por las pequeñas cosas que importaban para un adolescente que navegaba por las complejidades del crecimiento. El edificio era un testimonio de lo que era posible cuando la tecnología se diseñaba con sabiduría en lugar de solo ambición. Cuando las personas que creaban los sistemas comprendían que su propósito final era servir a las personas que dependían de ellos. La filosofía de ingeniería de Jake se había convertido en la base de una nueva forma de pensar sobre la innovación, una que priorizaba la confiabilidad y las necesidades humanas sobre las características llamativas y las capacidades complejas. Al mirar hacia el Technova Center cada mañana, Jake no solo veía un edificio, pero un símbolo de segundas oportunidades, de la posibilidad de que la vida te sorprendiera con oportunidades para convertirte en quien estabas destinado a ser. El ascensor que los había atrapado también los había liberado a ambos. Alexandra, del aislamiento del liderazgo sin conexión. Jake, de la limitación del talento sin oportunidad. La simple verdad era que habían encontrado el uno en el otro exactamente lo que buscaban sin saberlo. No romance, aunque podría llegar con el tiempo, sino compañerismo, el tipo de colaboración que los hace mejores de lo que podrían ser solos. Descubrieron que las mejores soluciones a problemas complejos a menudo requieren tanto experiencia técnica como sabiduría humana. Que la innovación cumple su propósito más elevado cuando mejora la vida de quienes dependen de ella. Años después, cuando Jake fue reconocido como uno de los ingenieros más innovadores del país, cuando el Centro Technova se convirtió en un modelo para la construcción en todo el mundo, cuando Emma se graduó de la universidad y comenzó su propia carrera en tecnología sostenible, aún recordaría esa mañana en el ascensor como el momento en que todo cambió. No por lo que habían arreglado, sino por lo que descubrieron sobre sí mismos y el uno del otro. Cuando se vieron obligados a dejar atrás las pretensiones y trabajar juntos en algo que importaba más que sus miedos y ambiciones individuales, las puertas del ascensor se abrían y cerraban miles de veces al día, transportando personas entre plantas, entre reuniones, entre los momentos que conformaban sus vidas laborales. Pero para dos personas, fue algo más. Un catalizador de transformación. Un espacio donde la crisis se convirtió en oportunidad. Donde desconocidos se convirtieron en socios para construir algo mejor de lo que ninguno de los dos podría haber imaginado solo. Esa fue la verdadera historia del Centro Technova. No la tecnología que albergaba, sino las conexiones humanas que había hecho posibles. La prueba de que las innovaciones más importantes no ocurren en laboratorios ni en salas de juntas, sino en los espacios donde las personas deciden confiar sus esperanzas, sus miedos y sus sueños de lo que podría ser posible si fueran lo suficientemente valientes como para intentarlo.